esta última mesa que da la entrada a la conferencia de clausura de Gerardo Herrera y yo le voy a presentar. Pero antes de empezar con la presentación, lo primero que quería era felicitarle, darle la enhorabuena por el Congreso Internacional sobre Nuevas Tecnologías para Personas del Espectro Autista que se celebró el fin de semana pasado en Valencia y que, bueno, habéis tenido aforo completo, ponencias interesantes, mesas redondas divertidas, un éxito. Y además os estrenabais como organizadores y todo ha salido muy bien, así que desde aquí, enhorabuena. Otra de las cosas también que quería decirte era más que es darte las gracias, porque después de todo el trabajo que has tenido con la preparación del congreso, lo que te habrá supuesto, etcétera, pues cuando te llamamos para que clausuraras este quinto encuentro, nos dijiste rápidamente que sí. Has tenido que cambiar las vacaciones, posponerlas unos días más y la verdad es eso que también hay que agradecerte, esa generosidad que tienes siempre que te pedimos cualquier cosa. Y bueno, dicho esto, pues ahora ya es cuando voy a pasar a alabarte, a comentar tu amplia trayectoria profesional, a dar algún dato tuyo personal. A ver si aguantas aquí el tirón. Y bueno, como he seguido un poco tu ejemplo y he dicho, pues voy a hacerle algo muy tecnológico, porque Gerardo ha apostado por las tecnologías desde que empezó, ¿no? De hecho, has hecho informática gráfica para dar más datos. Y claro, pues a mí, con todo lo que ya sabía de ti, lo que me he documentado en bibliotecas, libros, fuentes también como amigos, compañeros de trabajo, etcétera, pues eso ya he dicho, para gestionar todos esos datos, lo que le vamos a hacer a Gerardo es un cuaderno de comunicación, ¿vale? Como los que hace él, pero nada de papel, porque es muy tecnológico. Y por lo tanto, pues también teníamos que usar las nuevas tecnologías para crearle este cuaderno de comunicación. Y en él, pues nada, como en casi todos los cuadernos, una primera información sería sobre las cosas que te gustan, ¿no? Y bueno, creo que estás enamorado de tu tierra, sobre todo de Ávila, que te conoces perfectamente la muralla y la catedral. Si cualquiera de nosotros vamos a visitar esa ciudad, un guía perfecto, ¿no, Gerardo? Bueno es saberlo. También sabemos, fíjate, que veraneabas en San Sebastián y eso hace que te hayas acostumbrado al agua fría y ahora que vives en Valencia, pues ya no te guste tanto el Mediterráneo, ¿no? Aunque eso no lo entiendan los que viven por allí. También te gusta la música, la buena música, y ya lo que no sabemos es si tú también tienes esa capacidad de poner letra a una composición para expresar sus preocupaciones, como tú explicas que hace tu hermana Chuchi, y que me parece una estrategia perfecta. Yo lo voy a intentar, a ver si me sale, pero me parece que hay que probarlo. Y hay muchas cosas que gustan, pero también hay una que no, que es la televisión, ¿no? Para que sea algo también tecnológico, pues parece que tienes un rechazo, me han contado, un rechazo total a la televisión, no la tienes en tu casa. Y eso a veces ha ocasionado problemas si van niños a visitarte y no pueden ver sus programas de dibujos animados, no les puedes decir que se entretengan con la caja tonta esta, ¿no? En otra, aquí está. Bueno, aquí otra de las cosas también que te gustan es lo relacionado con la comida, ¿a que sí? No mentimos. Bueno, mucha gente dice, no, si es un dragón, se pierde por la carne roja, por los embutidos de Salamanca,
hace barbacoas, paellas, en su cocina hay todo tipo de artilugios que, vamos, podrías hacer un programa de la tele completamente. Y en cuanto a ya la parte más laboral, pues todas las fuentes encuestadas, ahí sí que te señalan como un trabajador incansable y no puede ser de otra manera, porque con todos los proyectos que has desarrollado, que han llegado a fin, en todas las guerras en las que te has metido, etcétera, eso es solo porque las dedicas muchas horas de trabajo, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo creo que nos conocimos en 1998, cuando el INSERSO financió un proyecto de realidad virtual que en aquellos tiempos sonaba ciencia ficción, que todos estábamos expectantes por ver qué salía de todo aquello, algunos expectantes y otros un poco hasta en contra, ¿no? Hubo que ahí vencer muchas resistencias. Yo creo que después de unos cuantos años ya has demostrado que este era el camino, que va muy bien por esta línea. Y la verdad es que tecnología que aparece, tecnología que tú aprovechas y ves un proyecto. Tecnología web, mirada al apoyo. ¿Vemos la realidad virtual? Pues una imagen mejor que 1000 palabras, que se distribuye en la Fundación Adapta y que sirve para facilitar el empleo de las personas con discapacidad. La realidad aumentada, ahora tan de moda, pues la digitación de los pictogramas, ¿no? Que se ponen muy de moda los dispositivos móviles, pues el proyecto Azar. O sea que verdaderamente hay un aprovechamiento de todas las prestaciones que tiene la tecnología. Y la verdad yo también creo que tus proyectos sí que se les puede decir que cumplen la I+D+I, la investigación, el desarrollo, pero también la innovación, porque cada paso que se da no es repetir ni es replicar, es innovar verdaderamente. Y creo que tú tienes esa bombillita del visionario, de ir más allá, etcétera. Y también, en cuanto ya a amigos o grupos, esta parte del cuaderno sería más una hoja de ellos que de ti, pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que creáis un buen equipo de trabajo. Y además a mí siempre cuando os he presentado a ti o a otros compañeros, cuando vais al CEAPAC o al INSERSO, es verdad que siempre empezáis resaltando que sois un equipo de trabajo, que hay varios perfiles profesionales, que todo cuenta, que todo suma, y todo eso yo creo que se ve en los proyectos, que tienen un buen acabado y tienen un valor que es ese espíritu de trabajar en equipo. Y ya nada, ya no te voy a... con esto acabo, solamente les dejo ya a todos con Gerardo, que seguro que... Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me ha sorprendido esta presentación, no estaba con ella, ya me contabas. ¿De dónde saca? Tengo maldad, pero Sí, no... has sacado información. Y bueno, voy a presentar, agradecer en primer lugar a Margarita por invitarme, a Mari Carmen, a Natividad, a todas las personas de aquí del equipo por organizar este encuentro, que yo nunca he tenido ocasión de venir y que la verdad me ha resultado muy entrañable, ¿no? La manera en la que trabajáis, la manera en la que todos estáis involucrados en esta iniciativa me parece fantástica y bueno, pues es un gustazo estar aquí para poner un granito de arena y espero que os aporte algo. Perdón, sí. Siempre tengo este problema con los micrófonos. Tengo que ir a clases de sacar la voz porque me los tengo que arrimar bien. Bueno, he puesto las transparencias aquí, ¿vale? El que las quiera las podéis descargar ya, ¿vale? autismo.uv.es/tbc2012.pdf. Esto está en mayúsculas
ya las he subido esta mañana para que las tengáis. En la última transparencia vuelvo a repetir el enlace por si ahora no os interesa y luego ya así, pues no tenéis. Vale, bueno, voy a repasar, como no es un congreso de autismo, pues voy a repasar muy brevemente qué es el autismo, nada, una transparencia solo, y 3 o 4 transparencias sobre lo que es el pensamiento visual y el autismo, ¿no? Porque decimos que las personas con autismo son pensadoras visuales. Después vamos a repasar como cerca de 40 proyectos, uno por uno, rápidamente, viendo pues un poco qué es lo que hay, ¿no? Creo que es lo que más os podía aportar, más que entrar en profundidad en algunos proyectos como los nuestros, que sí que los voy a ver con un poquito más de detalle, pero sobre todo tener esa panorámica de todas las herramientas, o casi todas las que hay, que son gratuitas, ¿vale? He excluido de la lista las que son de pago o las que son de mucho dinero, porque algunas sí que he puesto de pago, pero porque son aplicaciones que valen 3 o 4 euros y bueno, considero que estarían dentro de lo que es el bajo coste, ¿no? Vale. Y luego nada, unas breves conclusiones, que también son las conclusiones del encuentro que tuvimos la semana pasada, que nos juntamos 500 personas para hablar de nuevas tecnologías o tecnologías innovadoras y autismo en Valencia, que pues bueno, vinieron de personas de 27 países. La verdad que estábamos muy contentos porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, no sabíamos si cuando lanzamos la convocatoria se iba a presentar alguien o no, y recibimos cerca de 70 proyectos diferentes y bueno, de 27 países, como digo, que ha sido algo muy positivo. Nada, recordar un poco qué es el autismo de una manera muy resumida. El autismo es algo muy complejo, es un trastorno del desarrollo del sistema nervioso, un trastorno del neurodesarrollo, que se caracteriza por que las personas que lo tienen dificultades para comunicarse con y sin palabras dentro de lo que es el espectro del autismo, que llamamos. Hay personas que utilizan el lenguaje, que tienen un lenguaje muy fluido, pero que es muy engañoso porque en realidad tienen muchas dificultades de comunicación, ¿no? A lo mejor pueden utilizar el lenguaje de manera repetitiva o sin tener en cuenta al otro para comunicarse. Y hay otras personas que no tienen lenguaje oral, para quienes les vienen muy bien los comunicadores, ¿no? Quienes no han desarrollado un lenguaje oral, a veces es un problema, incluso más básico, es un problema de intención comunicativa, ¿no? Tenemos también otra característica del autismo, que son las dificultades para comprender a los demás, ¿no? Para interpretar, para saber qué es lo que los demás piensan, qué es lo que los demás creen, y a partir de ahí inferir cómo los demás se van a comportar, ¿no? Y si tenemos dificultades para entender a los demás, pues vamos a tener dificultades para relacionarnos con ellos, ¿no? Y por último, completaría la tríada de dificultades, ¿no? Pues el ser capaz de pensar y comportarse de manera flexible, ¿no? El adaptar, por ejemplo, su propia conducta a las situaciones del día a día, a los cambios que hay en el día a día, para poder desenvolverse adecuadamente. Sabemos que las personas con autismo tienden a realizar siempre las cosas de la misma manera, siguiendo las mismas rutinas, los mismos pasos. Y esto creemos que es por las dificultades que tienen para entender el mundo en el que viven, ¿no? Si nosotros no entendiésemos una serie de cosas que las entendemos de manera intuitiva, seguramente trataríamos de hacer las cosas siempre por el mismo orden para por lo menos tener esa predictibilidad, ¿no? En nuestro día a día y tener menos ansiedad, ¿no? El autismo es algo muy complejo, se sabe, a pesar de que hay cientos y cientos de grupos en todo el mundo investigando, se sabe muy poco. Se sabe que las causas son de origen biológico, que hay una base genética que no está completamente determinada y que, bueno, que pensamos que en los próximos años se va a seguir sabiendo cada vez más. Y hoy por hoy, el mejor tratamiento que existe para las personas con autismo es la intervención en comunicación y la intervención educativa, ¿no? No existe una pastilla, un fármaco que reduzca los síntomas del autismo. Algunos de los síntomas que sí que se dan junto con las personas con autismo habitualmente, pues problemas de atención, pues sí que existen algunos medicamentos para tratar esos problemas concomitantes, ¿no? Pero para los déficits centrales del autismo, que son estos tres, no existe ninguna pastilla hoy por hoy que sirva para ello, ¿no? Con lo que el mejor tratamiento es la intervención educativa y el apoyo y el cariño de las familias y de los profesionales, ¿no? Y bueno, ¿por qué hablamos siempre de tecnologías visuales y de pensamiento visual en el autismo, ¿no? ¿Por qué cuando hacemos un planteamiento de intervención educativa en el autismo recurrimos a las imágenes y sabemos que funcionan bien, ¿no? Pues vamos a verlo con un poquito de detalle, ¿no? Sabemos que en el autismo suele estar muy afectada la comprensión del lenguaje, incluso cuando se tiene lenguaje, ¿no? Y el procesamiento visual suele estar
potenciado o suele estar reforzado, ¿no? Estas dos facetas de la cognición son facetas diferentes, pero a menudo en la vida diaria se dan de forma conjunta, ¿no? Sobre todo cuando utilizamos el lenguaje que haga referencia a aspectos visuales o espaciales, ¿no? En el año 95, Temple Grandin, que es una mujer con autismo, que es ingeniera veterinaria, que ha desarrollado maquinaria para el tratamiento de animales y que es conocida mundialmente por ese trabajo que ha realizado, porque el 80% de las máquinas de tratamiento de animales que se utilizan en Estados Unidos han sido diseñadas por ella, ¿no? Ella tiene autismo de alto funcionamiento, que diríamos, y bueno, pues ha escrito varios libros, varios relatos personales en los que nos cuenta cómo ella percibe las cosas y cómo piensa, ¿no? Porque el autismo es una forma diferente de percibir las cosas y por lo tanto de procesar la información y de pensar, ¿no? Y ella nos dice que piensa con imágenes, que las palabras son para ella como una segunda lengua, ¿no? Todas las palabras habladas y escritas las traduce a películas en color, con sonido y todo, que pasan por su cabeza como si fuesen una cinta de vídeo, ¿no? Cuando alguien le habla, sus palabras se traducen de inmediato a imágenes, ¿no? Y esto nos lo decía en el año 95, donde tampoco teníamos medios para comprobar si esto efectivamente era así, ¿no? Para comprobarlo objetivamente, ¿no? Aparte de su opinión, que desde luego la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y, pues bueno, en el año 2006, aproximadamente 10 años después, el grupo de Cana y sus colaboradores desarrollaron un paradigma para medir la activación cerebral entre un grupo de control y un grupo de personas con autismo en los momentos en los que estaban resolviendo tareas de demanda cognitiva que implican o no implican procesamiento visual, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Se les conectaba a estas máquinas de imágenes cerebrales, ¿no? Y se les pedía que resolvieran unas tareas, diciendo si unas preguntas que se les iban presentando eran verdaderas o falsas, ¿no? Por ejemplo, se utilizaban algunas frases poco visuales y luego algunas frases muy visuales, ¿no? Entre las poco visuales se les decía: la suma, la resta y la multiplicación son todas habilidades matemáticas, verdadero o falso, ¿no? Y las personas tenían que resolver y se iluminaba la parte del cerebro que estaban utilizando para resolver esta pregunta en concreto, ¿no? O otra frase como: tanto los animales como los minerales son seres vivos, las plantas no. Cuando pensamos que esto es falso, pues se activa una zona del cerebro que es de procesamiento un poco visual, ¿no? Y también utilizaban preguntas de este otro tipo, ¿no? Muy visuales, como por ejemplo, si tomas el número 8 y lo giras 90 grados, se parece a un par de gafas, ¿verdad? O las naranjas, las piñas y los cocos, todos tienen forma triangular, ¿verdad? Si pensamos que esto es verdadero o falso, pues... Entonces lo que encontraron es que las personas con autismo, incluso para aquellas frases que hemos visto que no eran nada visuales, utilizaban las zonas del cerebro que están predestinadas al procesamiento visual, ¿no? De manera que tienen esa tendencia a procesar las cosas visualmente. Y es un estudio, bueno, pues que ha sido corroborado pues, por otra serie de trabajos, ¿no? Que están aquí, ¿no? Y esto, bueno, pues lo que nos lleva a concluir es que no tenemos que sorprendernos que los métodos, las estrategias que mejor han funcionado siempre con el autismo, a pesar de que no se tenía esta evidencia, fueron diseñadas y a día de hoy siguen teniendo una base muy visual, ¿no? Lo cual también nos plantea problemas cuando trabajamos con niños que además de autismo tienen discapacidad visual, ¿no? Que es un reto doble, ¿no? Porque si estamos tan acostumbrados a utilizar estrategias visuales, pues cuando un niño tiene además discapacidad visual tenemos que buscar estrategias, ¿no? Y hoy por hoy las tecnologías están todavía muy empañadas con respecto a ese grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, dos de los programas más utilizados de intervención en el autismo son el PECS, el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes, y el TIST, ¿no? Por verlo brevemente, el PECS lo que propone sería un sistema alternativo de comunicación, es decir, es un conjunto de símbolos que se pueden utilizar o no, se pueden utilizar los del propio sistema u otros, y sobre todo un método de enseñanza para que las personas que tienen que aprender a comunicarse con ese sistema vayan progresando a través de una serie de pasos, con una serie de apoyos que se van intensificando cada vez menos conforme va desarrollando la comunicación. Entonces, en el PECS se empieza con aspectos muy básicos, como el desarrollo de la intención comunicativa. Se ponen dos personas, una a cada lado de la mesa, y se le da al niño algo que le guste, un gusanito, una gominola, y tiene que conseguir ese premio entregando una tarjeta que tiene un dibujo de ese elemento, ¿no? De ese gusanito, de esa gominola, ¿no? Se va evolucionando
para que tenga que discriminar luego entre dos tarjetas para conseguir el mismo premio. El receptor de la comunicación se va alejando cada vez más para que tenga que dirigirse hacia él. Y bueno, todo el proceso se va haciendo cada vez más complejo, de manera que la persona con autismo va desarrollando esa intención comunicativa y va ampliando la variedad de su comunicación, ¿no? Esto es una estrategia muy específica de autismo que también se utiliza en otras discapacidades, pero sobre todo fue concebida para personas con autismo, ¿no? Y luego vamos a ver cómo los comunicadores que se han desarrollado, la mayoría, dan soporte a los diferentes niveles que podría tener el PEX, ¿no? Y luego, por otro lado, está el programa Teach, que es un programa más para el plano receptivo de la comunicación, ¿no? No ya tanto para que el niño se exprese a través de pictogramas, que también, porque van a ser los mismos pictogramas en el plano receptivo y en el expresivo, sino para que comprenda el entorno a su alrededor, para que comprenda cómo se organiza una tarea que tiene que hacer o cómo se organizan las diferentes actividades que realiza a lo largo del día, ¿no? Y para eso se utilizan horarios con pictogramas, y es un método también muy complejo de aprender, que a veces tendemos a sobresimplificarlo y a decir que estamos utilizando el programa Teach porque tenemos algunos pictogramas puestos en la pared o algún horario con pictogramas, pero en realidad es un método complejo, ¿no? Es un programa que requiere de mucho entrenamiento para poder utilizarlo correctamente, ¿no? Y bueno, ya pasamos de esto que sería el low-tech, ¿no? Las tecnologías muy básicas, ¿no? Con velcro y una plastificadora, ¿no? Que es como se utilizan estos sistemas, a ver tecnologías de bajo coste disponibles hoy en día para todos estos temas, ¿no? Empezaríamos viendo herramientas disponibles para la comunicación y la vida diaria. Tenemos, por ejemplo, que lo han presentado aquí estos días Rubén y Daniel, ¿verdad? El comunicador CPA, ¿no? Sabéis que es una herramienta gratuita y bueno, pues sigue un planteamiento similar al de los comunicadores. Vais a ver que hay un montón de comunicadores, ¿no? Es una pena, o sea, está muy bien que haya muchos comunicadores porque favorece que cada vez estén mejor y que haya una cierta competencia muy sana, ¿no? Para mejorar las herramientas, pero luego es una pena que, por ejemplo, no haya comunicadores o por lo menos yo no los conozco, que sirvan para personas con autismo y discapacidad visual, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? Que hayan dado ese paso adicional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el TPA que permite construir frases con diferentes paneles de comunicación, tener tableros diferentes. Bueno, la funcionalidad es muy similar. El Mincha también lo conoceréis, que además utiliza también los pictogramas de Agasac, que ya directamente te los carga. Y bueno, pues nos permite también hacer frases y tener bueno, una serie de aspectos que se pueden configurar. Está la aplicación Grace App, que no está disponible en español, pero es muy similar y es una de las más utilizadas de lengua inglesa, ¿vale? Está Dime, que esta creo que, no estoy seguro si tiene un pequeño coste, pero creo que es algo simbólico. Y bueno, pues también permite, utilizando un iPad, tener tableros de comunicación y construir frases. Pictodroid, esta es de pago, tiene también una funcionalidad similar. Araguar, bueno, ya seguro que lo conocéis de sobra, ¿verdad? Que también obviamente utiliza todos los pictogramas de Agasac. El proyecto Azar que tiene, bueno, ahí ha salido con la imagen, ahora lo menciono. Tiene cerca de 10 aplicaciones, bueno, 10 exactamente, y una de ellas es el comunicador Hola, que permite comunicar pictogramas sueltos o construir frases también con pictogramas, ¿no? Además, tiene otra serie de aplicaciones que están dirigidas al ocio o a la comprensión del tiempo, como la Tic-Tac, que es un sistema de relojes, ¿no? Luego, si vamos viendo el tiempo, os la enseño un poquito más. Hace poco se ha presentado también ZagPictor, ¿vale? No sé si os acordáis del navegador de Zag Browser, que fue un navegador muy utilizado y que bueno, todavía se sigue utilizando, que fue desarrollado por una persona que tiene un nieto con autismo, que bueno, tiene 40 y pico años y tiene un nieto con autismo, no es porque siempre se habla de él como el abuelo informático, pero es muy joven. Y bueno, pues ahora ha lanzado ZagPictor, que sería como una solución todo en uno, que tiene pues desde aspectos de comunicación hasta organización de un horario, la posibilidad de compartir toda esa información por diferentes usuarios que estén conectados desde diferentes puntos, ¿no? Esto que sería un digital coach, que sería como una herramienta pues, para gente que está trabajando, eso ya no sería un comunicador exactamente, ¿no? Sería más
sistema de supervisión a través del móvil para que los trabajadores, en este caso con autismo, que acuden a empresas ordinarias, pues puedan tener un apoyo de manera remota, ¿no? Agile Assist es un software muy completo para el apoyo a habilidades de la vida diaria, ¿no? Pues vídeos sobre cómo atarse los cordones, sobre cualquier cosa que se tenga que hacer durante el día en el móvil, ¿no? Es un sistema de apoyo bastante completo también. ¿Vale? Luego tenemos herramientas para accesibilidad al ordenador y al entorno físico. Aquí tenemos, por ejemplo, Intic, que ha estado Betania dándonos un par de talleres estos días, ¿verdad? Que es una herramienta que, bueno, permite muchísimas cosas, ¿no? Además tiene un comunicador, como veis ahí, con lo que tenemos que añadirla también a la lista de comunicadores, en este caso un comunicador para escritorio, ¿no? Y sobre todo pues permite el acceso al ordenador para personas con diferentes discapacidades y tiene pues un módulo específico para personas con autismo, ¿no? Está el SPQR, que también se ha presentado aquí estos días, ¿verdad? El Special QR, que utiliza los códigos QR para proporcionar información adicional sobre diferentes elementos que podamos tener en el entorno o incluso en espacios virtuales, ¿no? Para la elección es muy importante en las personas con autismo, ¿no? Trabajar la elección. Las personas con autismo y también con discapacidad intelectual muchas veces están a merced de lo que otras personas elijan por ellas, ¿no? En su día a día, ¿no? Y a veces resulta difícil enseñarles a elegir, ¿no? Y siempre es un objetivo de la intervención, ¿no? Conseguir que elijan cada vez más cosas, desde aspectos cotidianos muy básicos, como qué quiero merendar hoy o qué ropa me pongo esta noche, hasta aspectos más complejos, ¿no? Relacionados con los proyectos de vida, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer el día de mañana? O a qué tipo de colegio me gusta asistir, o ese tipo de decisiones que las personas que tenemos un familiar con autismo o los profesionales también, pues tenemos que tratar de fomentar, ¿no? En lo que es la conducta autodeterminada, ¿no? Entonces existe esta aplicación que está disponible a través del App Store, que se llama ChoiceWorks y que es muy completa y está pensada para personas que tienen un nivel de funcionamiento medio, ¿no? Porque se utilizan muchos números y demás. Y luego está una herramienta desarrollada en Autismo Burgos que se llama Elige, ¿no? Es una herramienta que está ya instalada y que las personas cuando llegan al centro pues abren su panel de elección y ven un poco el horario que tienen el día y en qué momentos pueden elegir las actividades, si lo pueden hacer a través de una pizarra táctil o de una pantalla táctil. Hay herramientas también para que la propia persona, los profesionales y las familias estén intercomunicados, ¿no? Existe una muy completa que yo sepa no está disponible en castellano, se llama Relate to Autism, que está desarrollada por una empresa norteamericana, pero que creo que es gratuita. ¿Vale? Tenéis ahí el enlace si queréis explorarla. Network Autism, esta es una red de profesionales, ¿vale? La Sociedad Inglesa de Autismo, la ANAS, ha creado esta red para que todos los profesionales de los cientos de centros que tienen estén comunicados entre ellos, ¿no? Y puedan compartir experiencias, vídeos, estrategias de intervención. Y bueno, miradas de apoyo, que luego lo podemos ver con un poquito más de detalle, que es un portal de planificación central de la persona y que, como esa metodología un poco implica, pues facilita también la comunicación entre todas las partes, ¿no? A nivel educativo, tenemos también muchas herramientas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Leopold Lula es una herramienta educativa para enseñar a leer, ¿no? Son ejercicios muy básicos, es totalmente gratuita, hace falta tener una pizarra digital de Smartboard o por lo menos haberse descargado el software y tenerlo instalado en el ordenador que lo vais a utilizar, porque utiliza ese software como base. Y es muy sencilla, muy fácil de entender en qué consiste, bueno, sí, asociando palabras con imágenes y desarrolla todo ese método con apoyo de la pizarra digital y es muy recomendable. Está todo el software de ClickIt, que también se llama Find Me, si la queréis buscar en el App Store, que también es gratuita, está desarrollada por la Universidad de Edimburgo y bueno, pues creo que no está en español por ahora, pero bueno, a lo mejor algún día la tenemos también. Son aplicaciones para iPad para trabajar el tema de la atención social.
Tenemos también el Pika, ¿vale? Aquí, bueno, al cambiar la resolución se me han amontonado las imágenes con el texto. Y bueno, Pika es un conjunto de aplicaciones educativas, ¿no?, desarrolladas por la Universidad de Granada, que también es muy interesante. Creo que se ha presentado el proyecto, ¿no? Ha estado por lo menos. El SIGEME también del mismo grupo de la Universidad de Granada, que es especialmente interesante porque está dirigido a personas con autismo de bajo funcionamiento, ¿no? Personas que además de autismo van a tener discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, la palabra de alto y bajo funcionamiento, la verdad que a mí no me gusta mucho utilizarla, pero como se utiliza, pues se trata para referirse a grupos de personas dentro de lo que es el espectro del autismo, ¿no? Pero es un poco confuso, ¿no? Porque a veces el funcionamiento no tiene que ver con las capacidades intelectuales, ¿no? No siempre, pero conocemos personas con autismo que dan conferencias y que luego tienen un nivel de funcionamiento muy bajo en su día a día y necesitan asistencia hasta para poder cruzar una calle, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, pues, interpretar eso, ¿no? Y bueno, el proyecto SIGEME es una herramienta también sobre iPad que plantea actividades muy básicas para primero desarrollar la atención, conseguir que una persona con autismo, discapacidad intelectual grave, esté delante de la tableta digital durante un tiempo que sea cada vez mayor y a partir de ahí empezar a trabajar diferentes actividades, ¿no? Yo creo que son proyectos muy valiosos estos y que siempre que se hacen luego van a ser útiles para más personas dentro del espectro del autismo, ¿no? Que a veces nos planteamos un proyecto de intervención de comprensión de las emociones o de reconocimiento de situaciones sociales o cosas muy complejas pensando en personas con autismo de alto funcionamiento, personas con síndrome de Asperger, que son herramientas muy necesarias, pero si fracasamos en conseguir que a esas personas les sirvan, no les van a servir a nadie más, ¿no? Porque a lo mejor hemos tenido un fallo de diseño y dentro del espectro del autismo pues ya nos hemos salido, ¿no? En cambio, si empezamos con personas que tienen mayores necesidades educativas, pues lo que hagamos para ellas seguramente sirva también para otras personas dentro del espectro del autismo, ¿no? Por lo menos en nuestra experiencia, ¿no? El proyecto Azahar, por ejemplo, de los relojes, no pensábamos que las personas con Asperger se fueran a beneficiar de ello y lo están utilizando y les viene muy bien, ¿no? Entonces son cosas que son aprendizajes que tenemos ahí con los proyectos, ¿no? Está el proyecto Savia, que este es un proyecto que estamos haciendo con Indra, que es una empresa muy grande de aquí de España, sabéis que tienen 30.000 trabajadores. Está hecho gracias al plan I+D+I, a la renovación I+D+I, y con Secuellas, que es una empresa de diseño gráfico y demás, y es un conjunto de videojuegos que, pues bueno, creo que están disponibles para el principio del año que viene, para comunicación referencial, para aprendizaje de la estructuración, para aprendizaje de conceptos básicos, y que, bueno, pues ya lo podréis ver más adelante. Y que comentaba antes Margarita, la aplicación de los pictogramas, ¿no? Que es una herramienta que hemos sacado hace unos meses, que funciona con Kinect y que, bueno, pues permite trabajar en el esquema corporal, la imitación, conductas de señalar, y bueno, pues tiene como 40 videojuegos diferentes, ¿no? Y bueno, uno de los proyectos que se presentaron ahora en Valencia, que yo no conocía, que me gustó mucho, fue un tutor de matemáticas inteligentes, ¿no? Os he puesto ahí el enlace por si queréis entrar y ver el vídeo, que está muy bien explicado. Pero es un proyecto que está muy bien, o a mí me gusta mucho porque han involucrado a las propias personas con autismo en el diseño de las herramientas, ¿no? Que a veces es algo muy difícil, ¿no? Y a veces, yo por lo menos cuando leí el resumen del proyecto, pensaba más, digo, wow, estos seguro que han sido personas dentro del espectro del autismo, pues los niños con mayor nivel de capacidad, ¿no? Que saben programar, que han podido ellos mismos crear las herramientas para sus compañeros que tengan más dificultades, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque lo que han hecho es, con los propios chicos, les han pedido que, aunque no sabían manejar el ordenador, que dibujaran cosas, ¿no? De cómo les gustaría que les enseñaran las matemáticas, ¿no? Y han ido dibujando, y eso que dibujaban, luego lo recortaban, lo escaneaban, y ya los programadores de la Facultad de Informática de la Universidad de Bath, de Reino Unido, junto con los de la Facultad de Psicología, pues iban diseñando esos programas, pero con esa estrategia que sí que es de bajo coste también, ¿no? Por lo menos muy de manipular materiales y demás, de tijera y papel, ¿no? De hacer esos dibujos y involucrar así a estas personas en el diseño de las herramientas, ¿no? Y hicieron un sistema que va representando como diferentes islotes de conocimiento en un GPS
y que van avanzando pues a través de, como si fueran en un coche, ¿no? Que es algo que a la mayoría de las personas con autismo les gusta, y el tema de los navegadores y todo esto. Pero bueno, también aprovechando sus puntos de interés, han desarrollado un sistema que luego también en el detalle también es muy visual. Perdón, sí. Nada, aquí estamos. Bueno, es un sistema también que en el detalle es muy visual, ¿no? Pues bueno, para enseñar conceptos básicos de matemáticas y que lo quieren ampliar, o en ello están trabajando ya, al resto del currículo educativo, no solamente las matemáticas. Así que esperamos que triunfen porque tienen muy buena pinta, ¿no? Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, sí que os quería enseñar algunos de los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Bueno, os he puesto en la última transparencia estos enlaces que están por aquí de la Fundación Adapta, que es una fundación que creamos desde la propia universidad junto con profesionales que han trabajado en muchos proyectos con nosotros, de Autismo Burgos, de Proyecto Aura de Barcelona, de diferentes centros, ¿no? Para distribuir, casi siempre de manera gratuita, las diferentes herramientas que creamos dentro del grupo de investigación de la universidad, ¿no? Que tenéis aquí la página, ¿vale? Y bueno, uno de los portales de los que os he hablado es Miradas de Apoyo, ¿no? No sé cuánto tiempo dispongo, porque como he empezado muy tarde, no sé, yo tenía calculado 10 minutillos, vale, perfecto. Nada, simplemente contaros un poquito por encima qué es Miradas de Apoyo, ¿vale? Es un portal para la planificación central de la persona. No sé si sabéis lo que es esta metodología. Es un conjunto de estrategias para que un grupo de apoyo que se constituye en torno a una persona con discapacidad trabaje de manera conjunta junto con esa persona para que esa persona consiga sus sueños, ¿no? Se definen unos sueños y se planifican una serie de ayudas para trabajarlo, ¿no? Entonces, dentro de este portal tenemos como dos partes, ¿no? Me pide contraseña. Creo que es así, no sé si me estoy equivocando, pero si alguien se la sabe, ¿está bien así? A ver, es que ahí nos dieron una. Bueno, básicamente este portal, mientras lo conectamos, lo que nos va a permitir es compartir un espacio para la persona central, ¿no? Y a ese espacio vamos a poder acceder todos los que formamos parte de su grupo de apoyo, ¿no? Los familiares, los profesionales y la propia persona. Dentro del portal hemos creado una herramienta para lo que es la gestión de grupos y además un curso de formación online que es gratuito y que os lo voy a enseñar muy brevemente por si os apetece luego hacerlo. Vale, creo que ya estamos a punto. Muy bien. Vale, gracias. Muy bien. Entonces nada, aquí arriba si os fijáis tenéis el curso online, ¿vale? Que os podéis registrar gratuitamente y os lleva un enlace para que tengáis un poco que activar la cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez os registráis, pues vais a ver que tenéis es un curso multimedia. En BCP, la persona central debe poder expresar y hacer elecciones. Esto quiere decir que debe tener la oportunidad de indicar sus preferencias, lo que le gusta. Y a Rosa es una niña del nos apoyamos en dos personas, ¿no? Para ilustrar todos los conceptos. Para ayudarnos a entender muchos aspectos de la PCP a través de su vida con ejemplos cotidianos. En este caso vamos a recrear un contexto inclusivo. Rosa vive en la ciudad con su familia, mamá, papá, hermano. Además, recibe los apoyos de sus maestras, su tía
y su abuela. También hay otras personas que la apoyan en su día a día. Rosa tiene una sonrisa muy bonita. Le gusta mucho pintar, jugar con la pelota y que le hagan cosquillas. Presenta ciertas dificultades para adaptarse a su entorno. Necesita que le anticipen lo que va a suceder. Además, tiene limitaciones para comunicarse y relacionarse con los demás. Vamos a ver de qué manera Rosa siente que puede participar, cómo se siente incluida en su vida cotidiana y cómo se le brindan los apoyos necesarios para ello. Vale, y bueno, pues se va explicando a través de 10 unidades de manera así muy visual y con contenido multimedia y con muchas actividades que hay que ir completando todo lo que es la idea de la PCP, que es una metodología que no es solamente para personas con autismo, es para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad o para cualquier persona en riesgo de exclusión. Se utiliza también mucho pues, para inmigrantes y para cualquier persona que se encuentre en una situación de exclusión o de riesgo de padecerla, ¿no? Cada unidad tiene al final un pequeño examen que tenéis que responder bien 8 de las 10 preguntas para pasar a la siguiente, ¿vale? Esto lo sacamos hace un año así, ya tenemos 3.000 y pico alumnos, con lo que estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo. Luego tenéis la otra parte, que es la de gestión de grupos. Y aquí, si os dais de alta, pues podéis dar de alta un grupo de apoyo, ¿no? Y una vez lo habéis dado de alta, bueno, aquí hay un nivel muy alto de protección de datos, ¿vale? Cualquier cosa que se suba aquí antes de crear un grupo de apoyo tenéis que mandar una autorización firmada por los tutores legales y todo esto, pero nosotros hemos puesto 3 casos de ejemplo que están totalmente abiertos y que son ficticios, ¿no? Y es un poco para ilustrar en qué consiste el portal, ¿no? Si vemos el caso de Claudia, por ejemplo, pues vemos que cuando entramos la pantalla se divide en una zona que sería diferente para cada miembro del grupo de apoyo, para la madre, para el padre, para los profesionales, para cada profesional sería diferente. Y luego en la zona derecha tenemos información sobre Claudia, ¿no? Que sería lo que llamamos la guía personal, ¿no? ¿Quién es Claudia? ¿Cuáles son sus sueños? A ver, no sé qué pasa ahora, se me ha parado. Vale. ¿Cuáles son los sueños de Claudia? ¿Vale? Y es un poco la manera en la que se trabaja con este portal, ¿no? Primero se define la guía personal, que serían todos estos contenidos que nos ayudan a conocer mejor a la persona y que además tienen una orientación muy positiva, porque en primer lugar salen los sueños, las cualidades, los puntos fuertes, ¿vale? Como por ejemplo, pues se le da muy bien ayudar, tiene muy buena memoria, hace posturas que para otros son muy difíciles de hacer, ¿no? Y bueno, pues es una forma de conocer a Claudia y toda esta información está disponible pues a través de la web, ¿no? Estamos de hecho desarrollando una aplicación para móviles también para que la podáis consultar desde vuestro teléfono móvil y estar como más conectados, ¿no? Entonces, bueno, todo esto permite que toda esa información, o sea, que todas las personas del grupo de Claudia la conozcan mejor y que trabajen con ella para comprender aspectos importantes de su vida, para que ella lo comprenda, ¿no? Con quién se relaciona, los entornos en los que se desenvuelve, cuáles son sus sueños, ¿no? Que los representamos en nubes y los objetivos en globitos, y luego una serie de herramientas de planificación, ¿no? Como no tengo mucho tiempo, pues simplemente era que lo conocierais, pues si queréis luego entrar y verlo en más detalles, ¿no? El proyecto Azahar, que comentaba Margarita al principio, pues son estas 10 aplicaciones que ahora mismo están disponibles para Windows y que en muy poquitos meses van a estar también para iPad y bueno, para iPhone también y para sistemas de Android, ¿vale? Ya ayer en el taller estuvimos viéndolo funcionar en el iPad, con algún fallo todavía, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Y son, pues bueno, cuando lo instaláis, os permite poner a pantalla completa el ordenador, ¿no? Y pues que la persona tenga su música, sus fotos, sus vídeos en un formato muy fácil de manejar, ¿no? Y además un comunicador que nos va a permitir componer frases o tener paneles de emociones, de ropa, pues lo que hacen la mayoría de los comunicadores, ¿no? Y bueno, simplemente que sepáis que está ahí. Y por último, hablar de la habitación de los pictogramas, que también es un proyecto que hemos presentado hace poco y que es una herramienta que funciona con Kinect y que sirve para trabajar, pues bueno, el esquema corporal en primer lugar, ¿no? Si vemos aquí los diferentes juegos que hay, pues hay un bloque de juegos del cuerpo que
lo que hace es que es como si fuera un espejo, ¿no? Y cuando nos ponemos delante, pues nosotros nos convertimos en el pictograma, ¿no? Y eso, pues bueno, sabiendo la importancia que tienen los pictogramas para las personas con autismo, y que a pesar de que los utilizan mucho, muchas veces no llegan a ver que hay un muñeco, una persona representada en los pictogramas, sino que simplemente los memorizan, pues creemos que es una herramienta que les puede permitir progresar en habilidades muy básicas y que además está pensado también para personas que tienen un nivel de funcionamiento bajo, ¿vale? Hay ejercicios para trabajar posturas y bueno, la aplicación es completamente gratuita, implica registrarse también y una vez os habéis registrado, no solamente podéis descargarla, sino que podéis personalizar la herramienta desde la propia web, ¿vale? Porque la gracia de casi todas las aplicaciones que se hacen para personas con autismo es poder personalizarlas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se puede personalizar las canciones que se utilizan en los videojuegos, los colores, todo se puede personalizar. Vale. Y nada, ya volviendo un poco a las conclusiones, bueno, simplemente resumiros un poquito los trabajos que se han presentado la semana pasada en Valencia, ¿no? Que comentaba con Margarita pues cuando me invitó, que podía ser interesante, ¿no? Como resumen, ¿no? Como una instantánea de lo que hay ahora mismo, ¿no? Pues hicimos un estudio con todos los participantes preguntando pues, el tipo de investigación que estaban llevando a cabo, ¿no? Si estaban haciendo estudios pequeños con casos sueltos o incluso menos, ¿no? Simplemente estudios observacionales, o si habían hecho ya estudios experimentales en toda regla con muestras amplias, etcétera, ¿no? Y lo que vimos es que había bastantes estudios de casos, algún estudio observacional y algún estudio experimental en marcha, ¿no? Pero pensamos que hace falta fomentar más la investigación. El tipo de tecnología que se utilizaban en estos 40 proyectos, pues bueno, vemos en una tabla de frecuencias, ¿no? Pues podemos ver que lo más frecuente sigue siendo Windows y luego, bueno, pues que está todo bastante distribuido, ¿no? Y a pesar de que siempre se habla de las tabletas para personas con autismo, a la hora de la verdad no hay demasiadas, o sea, o son menos, al menos en comparación con Windows, ¿no? Las de esos sistemas. Para un congreso de tecnología de bajo coste, pues era interesante la pregunta de si se distribuían gratuitamente o tenían un precio, ¿no? El 10% consistían en hardware que se vendía, ¿no? Otro 10% era un software que también tenía un coste. Después, un 20% era de descarga gratuita, implicando registrarse, como los proyectos que os he enseñado de nuestro grupo. Y luego, sin registro, pues había un 37% también de descarga gratuita y un 23% de fórmula mixta, ¿no? Por lo que está bien, ¿no? Más de la mitad de las herramientas que se presentaron son de carácter totalmente gratuito, ¿no? Esto está muy bien. Aproximadamente 3/4 partes, ¿no? El coste de los proyectos, bueno, no tiene que ver que un proyecto tenga un alto coste de desarrollo para que luego el producto final sea gratuito o no, ¿no? Pero sí que es interesante ver lo que cuestan de media los proyectos que desarrollan esto, ¿no? Pues había 6 proyectos que no tenían ningún tipo de apoyo financiero, ¿no? Aunque bueno, era gente que obviamente lo haría en sus ratos libres y que se ganaría la vida de alguna manera, pero no desarrollando estos proyectos. Luego, por debajo de 60.000 euros habían planes de proyectos. Entre 60 y 150.000 había 5, entre 150 y 300 había 6 y luego había algunos proyectos de mucho dinero, ¿no? En general proyectos europeos, con convocatorias europeas, pues que a lo mejor son de 2 o 3 millones de euros y que como sabemos no siempre son los que luego tienen más usuarios, ¿no? Pero estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, como una de las conclusiones que vimos es que había muchísimo caos, ¿no? Que para una familia o para un profesional que quiere empezar a utilizar una herramienta con una persona con autismo, existe un elenco tan amplio de soluciones, de variedades, y luego cada persona con autismo tiene sus propias necesidades, ¿no? Con lo que no hay una herramienta que valga para todos, ni muchísimo menos, ¿no? Hay muchas soluciones duplicadas y falta de otras soluciones muy necesarias, ¿no? Muy poquito para bajo funcionamiento, prácticamente nada para autismo con discapacidad visual, para autismo con discapacidad auditiva, pocas cosas para adultos.
bueno, se demanda mucho un catálogo de productos y tecnologías. Yo sé que en CEAPAT estáis trabajando mucho en ello, ¿no? Bueno, ya tenéis, pero estáis siempre mejorándolo, ¿no? Y es una demanda que plantea la gente, ¿no? Que todas estas herramientas estén cada vez más organizadas y sea más fácil localizarlas y coger la que te interesa, ¿no? En general están muy poco integradas las tecnologías dentro de los programas de intervención en autismo, ¿no? Hay muchos programas de intervención en autismo que se utilizan mucho, que están muy extendidos, que muchos cuentan con un nivel muy alto de evidencia científica y experimental, pero luego no incorporan tecnologías hoy por hoy, ¿no? Y bueno, pues dudas o la posibilidad de desarrollar algún estándar que facilite también el que cuando alguien desarrolla algo no tenga que reinventar siempre la rueda para hacer algo que ya a lo mejor ya estaba hecho, ¿no? Hace falta más investigación, más estudios de muestras amplias, aleatorizadas, que nos pueden llevar a pues soluciones más validadas y a que realmente se pueda recomendar una ayuda para una persona con autismo, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que la evidencia es más algo de nuestra propia experiencia, pero que no está contrastado científicamente y por lo tanto es más difícil de recomendar, ¿no? Y por último, ya termino, surgen muchas oportunidades para los profesionales, ¿no? Sobre todo, pues bueno, se vio que era muy necesario que en los procesos de selección de personal de las entidades que dan servicios a personas con autismo, a la hora de contratar nueva gente, valoren que además de ser pedagogo, terapeuta ocupacional, logopeda, que tengan unos conocimientos profundos en tecnología, ¿no? Si queremos que la situación cambie, si queremos que... Porque todos los que estáis aquí estoy seguro de que sois hipertecnológicos, ¿no? Pero luego sabéis que la realidad de los centros a veces es difícil de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, como una estrategia interesante, el que todos los que se incorporen nuevos, por lo menos que ya vengan bien preparados, ¿no? Que no contratemos a personas que no les gusten las tecnologías, porque necesitamos que cada vez las utilicen más y que además es una cuestión también de eficiencia, ¿no? La figura del asesor en tecnologías de autismo actualmente no hay, pero sí que es muy interesante que se desarrolle como ese perfil profesional, ¿no? Gente que conozca muy bien toda la variedad de herramientas que hay y que conozca el autismo y que tenga tiempo para conocer a cada persona y poder asesorarla, ¿no? Y bueno, mucha demanda de formación y de formadores en TIC y autismo, ¿no? Y nada, bueno, dar las gracias y os dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y vamos a abrir un turno de palabras, aunque sea cortito. Si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, Gerardo, pues este es el momento. ¿No? Bueno, yo, Gerardo, sé que el último proyecto en el que has trabajado es el de la realización de los criptogramas, que te gusta mucho, que te has dedicado y le has dado muchos esfuerzos y tal, y aunque sigas un poco todavía, ¿no?, trabajando en él, ¿qué proyecto tienes ahí en la cabeza que todavía no has hecho y te gustaría hacer? Sí, bueno, os puedo contar así un poco en primicia una cosa que vamos a sacar en septiembre, que es de muy baja tecnología, ¿vale? Es un sistema un poco para sustituir al velcro. Es un sistema de imanes que lo que os va a permitir es, pues bueno, comprar una cajita. Lo estamos haciendo con una empresa de Valencia que fabrica imanes, y vais a poder comprar una cajita que os van a venir unos imanes de 5 por, como los de la nevera, ¿vale? De 5 por 5 centímetros y otros más grandes de 10 por 10 para, y además una pintura imantada, por si queréis pintar un trocito de pared donde luego queréis colocarlos, y una superficie de plástico también imantada para hacer paneles o ponerlos, pues, en una furgoneta, en cualquier lugar, para poder poner esos imanes con pictogramas, ¿no? Y va a venir junto con unas plantillas, las típicas plantillas de etiqueta que se meten en la impresora, para que podáis imprimir en ese papel especial que luego va a ser muy resistente a las manchas y todo esto, ¿no? Va a estar como plastificado, pero lo vais a poder imprimir para que se lo peguéis a los pictogramas y saquéis ahí, pues bueno, que todos los paneles de comunicación, los horarios,
que bueno, dar un poquito el paso siguiente al velcro, ¿no? Y hablaba también pues, con Joaquín Funol ayer precisamente, pues como él es un crack del RFID y todo esto, ¿no? De las futuras versiones que podríamos hacer metiéndole ya también un tag de RFID a esos imanes, ¿no? Pero bueno, para septiembre o así, lo que vais a tener va a ser este producto, que va a ser pues bueno, una cajita, va a ser muy económico, vamos, lo que cueste hacerlo, para que podáis olvidaros del velcro, que yo creo que va a ser un paso importante. ¿Alguien preguntaba? ¿Hay una persona? María Carmen. Gerardo, era preguntarte, nos has enseñado muchas páginas web de muchos programas, de entradas a todo tipo de ayudas. ¿Hacéis alguna valoración de la utilización de esas ayudas que hacen la gente? Es muy difícil, porque nosotros en el estudio sí que hay una transparencia que no os he puesto, pero bueno, es el número de usuarios que tiene cada herramienta, ¿no? Pero incluso para nosotros mismos, el hecho de que tengamos, por ejemplo, en el proyecto Azal, pues tenemos 5.000 y pico usuarios registrados que nos han dado su email y que se han descargado la herramienta, pero no sabemos de todos esos 5.000 cuántos la gastan en profundidad. Es algo que tenemos que mejorar, ¿no? El poder tener ese feedback. Sí que la habitación de los pictogramas nos viene muy bien porque como la configuración es vía web, ¿vale? La configuración se almacena en nuestros ordenadores y ahí sí que tenemos, pues eso, sabemos que un 20 o un 30% de las personas que se la han descargado están configurando y están personalizando, ¿vale? Con lo que sabemos que las están gastando. Y cada vez que tú lanzas el pictograma en tu escritorio, manda un mensaje a nuestro ordenador y sabemos que se está utilizando. Es totalmente transparente, o sea, sí que te aparece cuando tú lo lanzas, te pone sincronizar con la web, tienes que dar tu email y tu contraseña y ya todos los datos que hayas actualizado en la web van a pasar a la aplicación de escritorio y viceversa, ¿no? Los datos de uso van a pasar a la web para que tú luego puedas ver estadísticas en tu propio sistema, o sea, como usuario, del progreso que está teniendo el niño. Entonces, bueno, ahí sí que estamos avanzando un poco en esa línea, ¿no? En vez de tener que hacer un cuestionario, una encuesta posteriori del uso que se está haciendo, que nunca sabes si la gente que te contesta se corresponde con la realidad, sino directamente pues, que se almacene en una web y podamos tener acceso a las estadísticas globales. No, yo soy compañero de la Universidad de Valencia y en mi departamento sí que estamos trabajando en pasar encuestas vía internet donde se pueden hacer valoraciones. Si queréis te abro en la puerta a que nos comuniquemos en septiembre y podamos hacer a lo mejor alguna valoración. Sí, hace mucha falta porque siempre vamos un poco sin saber realmente el uso que se hace. Sabemos la gente que nos lo dice, ¿no? Que afortunadamente es mucha, pero en cómputo global no tenemos ni idea. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la mesa. Tengo que informar de que hay un karaoke accesible a personas ciegas, ¿no? José Carlos, ¿lo he dicho bien? Pues está disponible un karaoke accesible a personas